Este es el caso del estrangulador de Boston. Durante los primeros años de la década del 60, Boston vivió una ola de asesinatos que alteró la tranquilidad de sus habitantes de las residencias. Un hombre desconocido irrumpía en los hogares de mujeres solteras, atacándolas mientras se preparaban para dormir, lo que generó una atmósfera de pánico e incertidumbre en la ciudad. La policía desplegó una intensa persecución durante años, sin lograr identificar al responsable de los crímenes que no parecían tener fin. Décadas después, un avance forense permitió identificar el ADN de Albert DeSalvo en la escena del asesinato de Mary Sullivan, una de las víctimas. Este hallazgo revivió uno de los casos más temidos por los estadounidenses, todos ellos dirigidos a mujeres que vivían solas y que fueron atacadas en la intimidad de sus viviendas. Este patrón incrementó la sensación de vulnerabilidad en la población, lo que llevó a la imagen del hombre a ser una de las más peligrosas de la historia criminal. Albert DeSalvo nació el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts, en el seno de una familia marcada por la violencia. Su padre, Frank DeSalvo, era alcohólico y ejercía malos tratos sobre él. Años más tarde se casó con Inga Beck, una mujer alemana a la que conoció durante su servicio militar, y tuvieron 2 hijos. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos, donde alcanzó el rango de sargento de la policía militar, y tras su baja en 1956, acumuló arrestos por delitos como hurto y robo de automóviles. Uno de sus abogados lo describió ante el tribunal como poseedor de uno de los impulsos sexuales más aplastantes que la ciencia psiquiátrica haya encontrado jamás. Sin embargo, no fue hasta 1962 que inició la serie de los asesinatos. El 14 de junio, Anna Elsa Slizers, de 55 años, fue hallada estrangulada en su departamento de Boston. Entre 1962 y enero de 1964, 13 mujeres fueron asesinadas en el área metropolitana de la ciudad, todas víctimas de agresión sexual y asfixia. Sin embargo, las autoridades nunca pudieron vincular a Albert DeSalvo con los crímenes y no llegó a ser acusado. A pesar de su evasión a la ley, el hombre fue arrestado en 1964 por una serie de agresiones sexuales en las que fue identificado por una de sus víctimas. Posteriormente, en su encarcelamiento y en plena internación en el Hospital Estatal de Bridgewater, el estrangulador de Boston confesó todos sus asesinatos. No obstante, la fiscalía únicamente lo acusó de agresión sexual, ya que no existían pruebas físicas que lo vincularan con cada uno de los homicidios. En 1967 fue condenado a cadena perpetua, aunque su confesión sobre los 13 asesinatos nunca fue aprobada por un tribunal. En 1973 murió apuñalado en la enfermería de la prisión estatal de Walpole, a los 42 años. Incluso su abogado aseguró que había intentado retractarse de sus confesiones. La confesión de DeSalvo ha sido objeto de escepticismo y controversias desde casi el momento en que las dio. Las fuerzas del orden y expertos forenses sostuvieron durante años que la variedad de edades y las circunstancias de las víctimas, así como los cambios de métodos, hacían improbable que un solo individuo fuera responsable de todos los crímenes. El psiquiatra forense Ames Robey manifestó que Albert se convirtió en el estrangulador de Boston porque deseaba tanto serlo, quería ser famoso, conocido. Para alguien que toda su vida sintió que no era nadie, de repente pudo volverse mundialmente famoso. Por su parte, el ex FBI Robert Ressler puso en duda que haya sido el propio autor de los asesinatos de la época. Algunos sostienen que George Nassar, compañero de DeSalvo en el hospital psiquiátrico, pudo haberle proporcionado detalles de los crímenes para que los incluyera en su confesión.
aunque negó cualquier implicación. La exhumación de los restos de DeSalvo en 2013 permitió obtener muestras de ADN que confirmaron que su implicación en el asesinato de Mary Sullivan, pero no resolvieron las dudas sobre la responsabilidad de los demás crímenes. Recordemos el primero de los crímenes que luego fue atribuido al supuesto asesino en serie ocurrió el 14 de junio de 1962. Ese día la modista Anna Slesers, de 55 años, soltera pero madre de un hijo que ya no vivía con ella, apareció estrangulada en la cocina de su departamento, con el cinturón de su bata en el cuello. Ese mismo año, el estrangulador de Boston, como se lo comenzó a llamar a medida que sucedían los crímenes, asesinó a 7 mujeres más. En 1963, la lista sumó otras 4 víctimas, y el 4 de enero de 1964 se registró el último crimen, cuando mató a Mary Sullivan, de 19 años. El parecido entre los crímenes hizo pensar en un asesino en serie. Las coincidencias no eran pocas. Todos los asesinatos fueron perpetrados dentro de los límites de la ciudad de Boston, y todas las víctimas eran mujeres que vivían solas. A todas las mataron por estrangulamiento, utilizando sus propias prendas, medias, corpiños, bufandas, cinturones, aunque en ocasiones el asesino dejó también una cuerda en la escena del crimen. Algunas fueron encontradas con ropa interior en la boca, otras no. En ninguna de las casas o departamentos de las víctimas, las cerraduras estaban forzadas, lo que hizo pensar a los investigadores que el autor habría logrado entrar con engaños o amenazas cuando las víctimas abrían la puerta. Se especulaba que el asesino era o se disfrazaba de operario de alguna empresa de agua, gas o electricidad para engañar a las mujeres. Las coincidencias llegaban hasta ahí. Lo que no les cerraba a los investigadores eran otras características de las mujeres asesinadas. La mitad tenía entre 55 y 85 años, mientras que las otras 5 entre 19 y 23 años. Había una diferencia de edad entre un grupo y otro muy grande, una gran diferencia, por lo que podría tratarse, según ellos, los investigadores, de 2 asesinos diferentes en lugar de uno. Además, en algunos casos las víctimas estaban boca arriba y en otros boca abajo, a veces en la cama y otras veces en el piso, aunque siempre con las piernas abiertas. A veces el agresor robaba joyas y otras no. La policía dudaba mucho, pero para la prensa había uno solo. Se vendían mucho más diarios y se titulaba nombrando al estrangulador de Boston. Antes de que hiciera su confesión, verdadera o falsa, nadie había sospechado de Albert DeSalvo, pero después de eso pusieron todas las fichas sobre él. Al investigar su pasado, la policía descubrió que tenía antecedentes. Había pasado unos meses en prisión en 1960 por abusos sexuales que no llegaban a violación. El prontuario decía que el agresor había prestado servicio en el ejército, que estaba casado y tenía 2 hijos. Después de ese episodio, su mujer lo dejó. También había sido arrestado por robo cuando era adolescente, no una, sino varias veces. Con esos antecedentes y la confesión, los investigadores y la justicia no tuvieron dudas de que DeSalvo era el estrangulador. Con 2 informes psiquiátricos generados en el hospital estatal, allí bajo la hipnosis, dio detalles de los crímenes a los doctores William Joseph Bryan y John Bottomley. En ninguno de los relatos, DeSalvo agregó un solo detalle a la estricta descripción que ya estaba en los diarios. Todo lo que DeSalvo dijo en su confesión era de conocimiento público. El abogado defensor Bailey desistió de alegar la inocencia de DeSalvo y durante el juicio desplegó una estrategia que buscaba la declaración de inimputabilidad por demencia. Él decía que cuando era niño fue maltratado cruel y descaradamente y estuvo expuesto a la conducta más desviada. Es lo que su abogado dijo justamente en su defensa. En su alegato contó cómo le habían enseñado a robar a los 6 años y que el granjero a quien su padre
lo había vendido, le enseñó a matar animales con crueldad extrema. Luego de un largo desarrollo de las situaciones que habían enloquecido a su defendido, el abogado remató: esta sucesión de maltratos se acumularon hasta un punto en que explotaron y lo llevaron a cometer sus crímenes, alegó. El tribunal no lo sentenció por los crímenes, pero el 18 de enero de 1967 lo condenó a prisión perpetua por los robos y agresiones sexuales previas a la saga del estrangulador de Boston. Primero lo encerraron en el sector carcelario del hospital de Bridgewater, del que huyó con otros 2 reclusos a mediados de ese año. Lo recapturaron y lo enviaron a la prisión de máxima seguridad de Walpole. Desde la cárcel, de Salvo siguió negando la autoría de los crímenes del estrangulador de Boston. Ahí escribió un poema enigmático que decía lo siguiente: esta es la historia del estrangulador nunca contada. El hombre que dice haber asesinado a 13 mujeres, jóvenes y viejas. Hoy está en el interior de una celda. Muy adentro suyo, solo puede revelar un secreto. Ese secreto se lo llevó a la tumba el 25 de noviembre de 1973, cuando murió apuñalado por otros 2 reclusos. Este es el caso, con muchas dudas sobre este famoso estrangulador de Boston. Albert DeSalvo, para muchos, fue un chivo expiatorio, no fue el culpable, sino alguien en busca de fama que sirvió para cerrar un caso de 13 crímenes.